Entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy en la historia prácticamente termina una de las operaciones militares más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Es una batalla definitiva para la guerra en África, que era donde se había trasladado la guerra en el mundo. Eso lo había advertido ya Napoleón cuando trató de dominar Egipto y de ser el dueño del norte del África. A Napoleón no le fue bien en ese terreno, pero logró regresar a Francia y desde Francia logró conducir los destinos de los ejércitos franceses a dominar Europa entera, pero esa es otra historia. La historia de ahora es que en el año de 1942 las tropas del Eje, las tropas alemanas e italianas se estaban batiendo contra las tropas aliadas que comandaba el mariscal Montgomery. Al frente estaba el mariscal Rommel, que era el hombre definitivo para alimentar estratégicamente los ejércitos alemanes e italianos que estaban en inferioridad de circunstancias frente a las tropas aliadas. Inclusive a Montgomery se lo trató muy mal en lo que se llamó la primera batalla del Alamein, porque no fue definitivo, porque no fue todo lo punzante que debió haber sido, con unos medios muy superiores. En número de soldados eran casi el doble, lo triplicaban en número de tanques de guerra. Los tanques de guerra eran mucho más numerosos, los tanques aliados, que los tanques de los ejércitos alemanes e italianos. Los alemanes e italianos se batieron furiosamente en el Alamein, no cabe duda ninguna, y fue especialmente digna de encomio, quien lo creyera, porque la fama que ha recorrido por el mundo es la fama contraria. Las tropas italianas se batieron con un ardor y con una fe absolutamente increíbles. Hubo uno de esos escuadrones italianos que tenían 5.000 hombres y terminaron entregándose. Los últimos que se rindieron tenían 300 hombres. Los aplaudieron a todos. Ese sacrificio permitió que su gente, sus aliados, tuvieran unas horas más para una retirada productiva, porque pues decía Winston Churchill a propósito de Dunkerque que con evacuaciones no se gana una guerra, con retiradas tampoco, pero las retiradas permiten que no se pierda definitivamente una guerra. La orden que había recibido Rommel era que le dijera a sus tropas que solamente podían acariciar la victoria o, de lo contrario, aceptar la muerte, que no se rindiera de ningún modo. Montgomery no aceptó esa orden. Le pareció no una orden para un acto heroico, sino para un acto perfectamente imbécil, desaprovechar lo que podían quedar de las tropas del Eje después de esa batalla, la de El Alamein. El Alamein, en un día como hoy, es una batalla que ha empezado hacia el 25 de octubre y termina, algunos dicen que en un día como hoy exactamente, otros dicen que un día como mañana. ¿Qué día fue? El 2 de noviembre, el 3 de noviembre de 1942, termina la batalla de El Alamein. Montgomery finalmente se impone, las tropas del Eje son derrotadas y es el comienzo del fin para los ejércitos alemanes italianos. ¿Por qué no se socorrió a Montgomery cuando pidió ayuda, cuando pidió socorro, cuando dijo estoy perdido, necesito refuerzos?
porque las tropas de las que podían disponer estaban comprometidas en la batalla de Stalingrado, que se estaba librando exactamente en el mismo momento. Ese gigantesco alud de tropas alemanas, italianas, del llamado Eje, estaban batiéndose en Stalingrado y no tenía disponible el ejército alemán, el mando alemán, no tenían disponibles soldados suficientes para atender el pedido de Rommel. Pues en un día como hoy, 2 o 3 de noviembre, hay diferencia entre los que relatan la guerra, si fue un día u otro. Termina el Alamein II, la segunda parte de la batalla del Alamein, donde definitivamente Rommel es derrotado. El Afrika Korps, que había hecho prodigios de valor, que había demostrado todo lo que vale el ejército alemán y el ejército italiano. Decía alguien con toda razón que los ejércitos habían asombrado al mundo con su valor, pero que los italianos habían asombrado a los vencedores en el Alamein. El Alamein termina en un día como hoy, es derrotado Rommel, triunfa finalmente Montgomery, el norte del África está en poder de las fuerzas aliadas y eso les permitirá su ingreso por el sur, por Italia, al continente, y será un paso definitivo en la suerte final de la guerra, que empieza a decidirse también con el asalto a Normandía o el desembarco en Normandía. 6 de junio, estamos hablando ya del año de 1944. Pues en noviembre de 1942, año y medio antes, se ha producido esta batalla definitiva para la suerte de la Segunda Guerra Mundial en el Alamein II. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.